y nos da mucho gusto recibir aquí a Rafael Lemus, el autor de este libro. Sé que estuvo, Rafael, estabas en un congreso y que te abriste esta oportunidad, así que pues doblemente muchas gracias por pues estar aquí. Gracias. No, al contrario. Álvaro, Alejandro, gracias por la invitación y por hacerle caso a mi libro. No, siempre. Siempre, porque Rafael Lemus, bienvenido a Los Periodistas, es un libro que tú mismo cuentas, escribes o terminas en 2020 en medio de la pandemia, pero es un libro que, como nosotros lo referíamos ayer, y ya antes lo habíamos hecho, es muy relevante porque documenta esa manera de actuar de los dos, digamos, grupos culturales de México, de manera particular el que nace con Vuelta y que encabeza Octavio Paz, y luego con Enrique Krause y Letras Libres, y esas posiciones en particular de pues sumarse a lo que estaba en construcción en aquel momento con Carlos Salinas, ya específicamente, y obviamente una oposición radical contra, en aquel momento, Cuauhtémoc Cárdenas, pero que es una línea de comportamiento hasta la actualidad. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, y ya de viva voz tuya, cuéntanos en aquel momento la decisión que toma pues Vuelta para sumarse a un proyecto no cultural, sino eminentemente político y económico. Bueno, creo que los dos ya explicaron muy bien mi libro, quizá mejor de lo que yo puedo hacer. En el libro me ocupo de varias cosas, pero en los primeros capítulos sobre todo me concentro en el giro neoliberal de la revista Vuelta y del núcleo intelectual alrededor de la figura de Octavio Paz. Vemos cómo Vuelta, fundada en 1976, en un principio tiene una ideología política bastante vaga, en la que hay ya ciertos indicios liberales, pero también hay un cierto pensamiento político romántico que habla de la revuelta, que hace el elogio de lo agrario, que cree que México debería inventarse un propio modelo de producción. Pero ya hacia los años 80, la revista, digamos que va girando ideológicamente hacia el liberalismo, y allí mismo, en los 80, se va a encontrar con la élite neoliberal que justo entonces está tomando el poder del Estado. Y van a coincidir en el camino, y la revista Vuelta y este grupo, y después Letras Libres, le va a prestar distintos servicios a las administraciones neoliberales, priistas y panistas. En la superficie, Octavio Paz, Enrique Krause y el grupo cercano a la revista van a estar repitiendo constantemente la idea de que ellos son intelectuales independientes, desprendidos de todo poder, únicamente comprometidos con su conciencia, pero en el fondo son muchos los vínculos que van a tener materiales, políticos, simbólicos, con los grupos en el poder. Rafael, el libro pues es casi un relato íntimo de momentos que no han sido narrados pues, o que han sido muy poco narrados en realidad. El libro que, digamos, descubre un poco o descubre más a fondo cómo es el comportamiento de esta élite en particular, pero en general las élites culturales en México, es este libro. Hay un momento en el que tú planteas que hay un acomodo, se van acomodando las élites dependiendo quién esté en el poder, y también en ese acomodo siempre es enfilarse contra la izquierda, en su momento claramente contra Cuauhtémoc Cárdenas, y luego después se acomodan en contra de Andrés Manuel López Obrador con los mismos argumentos que Ernesto Zedillo plantea hoy, que son antidemocráticos, están destruyendo todo. Ese es el discurso básicamente que llevan los últimos 30 años utilizando, Rafael.
Sí, sí, sí. Como decía, dentro de Vuelta y también en Nexos, van a haber distintas operaciones intelectuales que le van a venir muy bien a los gobiernos, ¿no? Neoliberales. Entre otras cosas, desde Vuelta se va a hacer la crítica del modelo económico anterior, visto como populista, ineficiente. Se van a elogiar las privatizaciones y la liberalización económica. Se va a interpretar las negociaciones políticas como una transición a la democracia. Y todo eso, desde luego, es muy útil discursiva, ideológicamente, para el poder. Pero como dices, quizá la operación más importante que se va a practicar en Vuelta es la de construir el monstruo de una amenaza populista, el monstruo de una amenaza de izquierda. Ya desde los 80 se empieza a decir que el gran peligro para México es la izquierda, que el gran peligro para México en ese momento es Cárdenas, y luego se va a repetir que lo es López Obrador, ¿no? Otra vez, esta idea muy útil, ¿no? Para el gobierno, para justificar sus atropellos, para permanecer en el poder. Y allí, digamos que Letras Vuelta y después Letras Libres pierden buena parte, si no es que casi todo, su filo crítico, su potencia crítica, porque dejan de criticar al Estado, dejan de criticar a las élites políticas para ensañarse una y otra vez con este mito de la peligrosa izquierda. Y entonces, mientras lo que está ocurriendo en México es el giro neoliberal, la privatización, la rapiña, luego la violencia de Felipe Calderón, etcétera, Letras Libres apenas se dice nada al respecto y sigue concentrado en hacer críticas de las izquierdas, nada más. Que está bien, hay que hacerla, pero en ese momento, digamos, no era donde estaba el núcleo del poder. Hay un libro, Historia de México, que seguramente conoces, Rafael. Es un libro que se edita como parte de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Y hay un capítulo que escribe Enrique Krause que se llama México Contemporáneo 1988-2008. Y en particular a mí me llama la atención no tanto Salinas, que tú lo cuentas, sino Zedillo. Y Zedillo es muy elogiado por Enrique Krause. Quizá por ello se explique la acogida que le da a Letras Libres ahora a un ensayo de Ernesto Zedillo. No existe el FOAPROA, no existen todas las calamidades que hubo durante el Cedillato, ni las matanzas, por ejemplo. Y en el caso de Felipe Calderón, por lo menos la parte que Krause describe es justificatoria de la guerra de Calderón, una guerra necesaria. Es, una vez más, no solamente no crítico ya del régimen presidencial y del sistema político mexicano, sino absolutamente elogioso, por lo menos de estos dos gobiernos, de Zedillo y de Felipe Calderón. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Sí, bueno, coincido contigo. No recuerdo con detalle ese texto, pero en otros varios textos Krause ha manejado tesis similares, y no solo Krause, sino Aguilar Camín y muchos intelectuales que se definen a sí mismos como liberales, ¿no? Y en el texto de Zedillo vemos lo mismo, está ocurriendo lo mismo, que están pensando, interpretando las últimas 3 o 4 décadas de la vida mexicana como una pura democratización. Ellos se ven a sí mismos como héroes de la democracia en México, que están negociando la democracia, están construyendo las instituciones, y son ellos, los intelectuales y esos funcionarios, los que creen haber fundado la democracia, ¿no? Y para sostener este relato, como este evangelio de la transición, tienen que borrar muchas cosas. Tienen que borrar la violencia, tienen que borrar las masacres, la corrupción, las continuidades, porque en el fondo, creo yo, no tuvimos una transición a la democracia, aunque desde luego hubo transformaciones sustantivas. Hay muchos cambios políticos, pero estos cambios políticos están envueltos también con muchas continuidades. Se fundan algunas instituciones democráticas, pero continúa una vida política bastante antidemocrática. Zedillo cree que él fundó la democracia se erige en 2000 y lo que se está haciendo es destruirla ahora, ¿no?
Y las cosas son mucho más complicadas que eso, ¿no? Hay una parte del libro Breve Historia de nuestro neoliberalismo que ayer decía, si no la ha leído usted, debe conseguirlo y leerlo, donde Rafael Lemus dice que cómo se construyó, cómo se vinculó la idea de la libertad incluso de la democracia con el intercambio comercial. Es decir, los países con libre comercio eran, por lo tanto, libres o democráticos. Y se construye ahí un mito, acompañado siempre por el discurso de estos intelectuales que le permiten al neoliberalismo tener una base ideológica sólida, digamos, en la cual anclarse frente a los críticos. Y luego narra el autor, Rafael Lemus, a quien tenemos aquí, él dice, el caso más paradigmático, pero de ningún modo el único, es el de Paz, cuyo capital simbólico se abulta durante esos años. Premio Cervantes en 1981, Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en 1984, Premio Nobel en 1990, y el cual él invierte una y otra vez en la legitimación de los presidentes en turno. Octavio Paz. Un primer episodio tiene lugar en 1984, cuando Paz acepta que el gobierno de Miguel de la Madrid lo agasaje en su cumpleaños número 60, con un homenaje nacional al que son invitados más de 60 escritores de Europa, de Estados Unidos, América Latina. El último ocurre apenas 3 meses antes de su muerte, durante el anuncio de la creación de la Fundación Octavio Paz, cuando frente al presidente Ernesto Zedillo declara que en el corazón de Zedillo, hay una zona luminosa, generosa, solar, en la que yo me reconozco. Pero, agrega el autor, sin duda, la adhesión más polémica y sustantiva es la que ofrece a Carlos Salinas, apenas 3 meses y medio después de que asumiera la presidencia, cuando su legitimidad era escasa y la oposición se negaba a reconocerlo. Y luego detallas un discurso que es maravilloso, donde Octavio Paz dice, señor presidente, señoras y señores, México vive un periodo de cambios. Como todas las transformaciones sociales, este cambio son los resultados de fuerzas y tendencias, ideas y realidades que durante los últimos 20 años, a manera de ríos y corrientes subterráneas, han agitado y conmovido el subsuelo social. Ahora, al aparecer en la superficie, nos revela que nuestro país penetra en una nueva época de la historia. Damos los primeros pasos, no sin titubeos, por un territorio desconocido y al que debemos poblar con nuestros actos y, en cierto modo, inventar con nuestras obras. Las novedades más visibles son el orden político y económico, pluralismo democrático, modernización económica. Y desglosas, Rafael, esto. Todo para justificar al neoliberalismo, pero además a los presidentes del PRI y luego del PAN, Rafael. No tienen empacho en hacerlo. Sí, es cierto que no lo hacen. Yo me ocupo del último Paz, del Paz de los 80s y de los 90s, que en mi opinión es el Paz más triste, ¿no? A mí hay un Paz que me encanta y que voy a defender, el Paz poeta, el Paz de los 50s, el de los 60s, el del Oriente, un escritor enorme en la literatura mexicana. Ese Paz no solo va a generar ideas para el régimen o ideas convenientes para el régimen, sino que en ciertos momentos va a tener que tomar ciertas decisiones políticas para apoyarlos de forma material, ¿no? Para tomarse fotos al lado de ellos y, muy tristemente, en el conflicto postelectoral de 1988, para llamar a que se repiten unos resultados en los que él ni siquiera dice creer, pero que le parece que por la estabilidad del país habrá que sacrificar la democracia, el voto, y apostarle a Carlos Salinas de Gortari. Ahora, una cosa que quiero decir nada más. Estos intelectuales nos vendían el relato de ser intelectuales independientes.
cosa que en realidad no existe, dado que todas las figuras intelectuales y no escritores, actores políticos están situados en un momento determinado, pertenecen a distintos grupos y están reciclando discursos que ya estaban ahí. Es decir, se venden como intelectuales independientes, pero están funcionando como lo que Gramsci decía, intelectuales orgánicos. Y eso por sí no es malo. El día de hoy, el país está saturado de intelectuales orgánicos de la 4T, de López Obrador y de Sheinbaum, desde Paco Ignacio Taibo a Fabricio Mejía Madrid, a Sabina Berman, por pensar en algunos de ellos, que ahora están desempeñando las operaciones que desempeñaron en los 80s y en los 90s Krause y otros escritores, de pronto de manera tan vergonzosa como ellos. Entonces, no, yo no quiero nada es que se vea que estoy... o sea, no estoy situado en un solo bando, sino que lo que estoy haciendo la crítica también es de la acción y la figura intelectual. Bueno, intelectuales, al final de cuentas, Rafael, que asumen una posición política y hasta electoral. Bueno, en el caso específicamente de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, quizá como nunca en el proceso electoral, sobre todo de 2021 y 2024, animan, estimulan la unión formal y legal por primera vez de los tres partidos históricos, del PRI, del PAN, del PRD. Desde que publican aquella, de manera pública, el desplegado contra la deriva autoritaria, y luego convocan a la unión de estos partidos, y hasta la fotografía memorable de los intelectuales de los dos grupos políticos con Xóchitl Gálvez en el año pasado, pues fue en mayo del 2024. Es decir, unos y otros participando ya de manera abierta en la actividad política y electoral. Sí, es cierto, completamente cierto. Obviamente no son figuras apartidistas y ya algunos de ellos han asumido su partidismo muy directamente, ¿no? En esos Nexos siempre fue más sincero que Vuelta y que Letras Libres. Nexos fue formada no por un grupo de poetas y narradores, sino más bien de investigadores, académicos, científicos sociales, y por lo mismo siempre se sintieron más vinculados al Estado, a las políticas públicas, a las oficinas gubernamentales, y Nexos va a tener un giro de la izquierda, digamos, universitaria al neoliberalismo, ¿no? Un giro que va a estar en todo el mundo, de ciertas izquierdas al neoliberalismo, y se van a sumar completa, convencidamente y públicamente al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Van a trabajar para él y van a servir como una suerte de oficina de reclutamiento para cuadros, ¿no?, de estas administraciones. Ellos van a ser muy abiertos en su servicio al gobierno y en sus inclinaciones partidistas, mientras que Letras Libres intenta, la legitimidad de Letras Libres al final del día es una legitimidad que viene de Octavio Paz, ¿no? Es una revista que se dice heredera de Plural, que se dice heredera de Vuelta, de la figura de Paz, y Paz al final del día era un poeta. Entonces, Letras Libres tienen que mantener este discurso de que ellos en el fondo lo que les interesa es la cultura, de que hacen la crítica desde una posición cultural desprendida de lo político, pero son pocos los que hoy creerían en ello, ¿no? Tú rescatas elogios directos de Octavio Paz a Salinas de Gortari. Salinas de Gortari está creando las bases para un nuevo pacto político y social de largo alcance. Las transformaciones que se están operando son tan importantes como las que en su momento realizó Lázaro Cárdenas. Tienen el sentido de actos de Estado y no solo de actos de gobierno, dice Octavio Paz sobre Carlos Salinas de Gortari. Ahora, pero creo que no se equivoca allí, ¿no? O sea, hay una transformación, la transformación del neoliberal es inmensa y afecta a todos los órdenes de la vida política. Para mal, digamos, o para bien pensarán algunos, pero sí es una transformación sustantiva. Es correcto. Ahora, digo, hasta el día de hoy, porque tú cuentas los 10 más ricos de México y todos vienen de Salinas, para empezar, de entrada, ahorita mismo. Pero hay una diferencia sustancial entre Fabricio, por ejemplo, Mejía, y el mismo Paco Ignacio Taibo, y, por ejemplo, el grupo Vuelta o el grupo Letras Libres, que es estos
han estado ocultos siempre, operando con los gobiernos, tratando de mantenerse por debajo como simplemente intelectuales con libertad y sin carga, necesariamente sin compromiso con ningún gobierno, cuando estos abiertamente han sido de izquierda y han apoyado causas de izquierda y han marchado. Es muy distinto entre, entre unos y los otros. No sé si lo veas así, Rafael. O sea, puedo ver las diferencias, pero también puedo ver las similitudes, ¿no? Rolando Cordera, Aguilar Camín eran también muy abiertos en sus simpatías por Carlos Salinas de Gortari, eran muy abiertos en cuanto a la asesoría y el trabajo que prestaban a estos regímenes, y ellos, como algunos de los intelectuales, digamos, orgánicos de la 4T, son oficialistas, van detrás del presidente, van detrás de la presidencia, repitiendo discursos, justificando acciones. No me parecen figuras ideológicas, no veo como que sean ideólogos de izquierda que están marcando un cierto rumbo y que están intentando arrastrar hacia allá al gobierno, o que fijan unos ciertos criterios de izquierda, políticos, sociales, y a partir de esos criterios que ellos fijaron van evaluando las prácticas y las acciones del gobierno en turno, que es a mí lo que me parecería que debería ser un intelectual. Y yo más bien los veo por detrás. O sea, no, yo tengo una visión bastante crítica de la actuación de ellos y, por ejemplo, de la gestión de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica. Tan crítica en como ese tengo sentido, de ellos en su momento. En ese sentido, ¿cuál es la potencia? ¿Cuáles son más potentes en términos intelectuales? Los del Nexos y Letras Libres, y antes los que vienen de vuelta, y los identificados como intelectuales de la Cuarta Transformación. Hijos, es difícil, ¿no? La pregunta. ¿Qué te digo? O sea, a mí lo que me entusiasma, por ejemplo, pienso la polémica y el texto de Zedillo. De entrada, lo que pienso es que me aburre. Se está reciclando el debate de hace 3, 4 décadas. Son las mismas figuras. Zedillo, Krause, López Obrador, discutiendo la transición a la democracia y disputándose el signo democrático una y otra vez. Tengo miedo de que ahora López Obrador salga del retiro, le responda y esto se vuelve un debate entre expresidentes. Me parece poco productivo. Me parece que ellos vienen reciclando este discurso, digamos, desde el lado de Zedillo, la derecha, los liberales, los conservadores, como queremos llamarlos. Ellos creen que ellos son los defensores de la democracia porque piensan que la democracia es algo meramente instrumental, una serie de normas, árbitros, instituciones que ellos creen haber constituido y haber constituido. Del otro lado, del lado de la izquierda, los populistas, el López Obradorcismo, hay una visión distinta de la democracia, en la que la democracia es pensado como algo popular, como el gobierno del pueblo, y ya por ser del gobierno del pueblo, no es tan importante si se ajusta o no a ciertas normas que los otros consideran esenciales. Entonces, ese debate de qué es democracia, si hubo o no transición, quién la está construyendo, quién la está destruyendo, si los otros son elitistas, si los otros son populistas, era el debate que ya gastaba las páginas de Volta y de Nexos en los años 80 y 90. Y esta es la nueva versión con los mismos integrantes prácticamente. Entonces, si me dices, ¿dónde veo yo potencia intelectual? No la veo en ninguno de los dos bandos. La veo en figuras que están aisladas, que intervienen de vez en vez. Por ejemplo, César Cancino, leí hace poco, y hace unas críticas muy inteligentes de la transición a la democracia, sin apegarse, digamos, a los argumentos que la izquierda institucional hace. Pienso en las críticas que Osvaldo Zavala hace de la política de seguridad de los distintos regímenes, lo mismo de Felipe Calderón que de López Obrador. Pienso en las críticas de Irmgard Emmelheinz, que lo que ve en todo es una continuidad neoliberal que no termina. Y las prácticas políticas que a mí más me entusiasman son también las que no forman parte de ninguno de estos grupos. ¿Qué te diré? El zapatismo, las feministas, las ambientalistas, las madres buscadoras, que entran en tensión con uno y otro y que están produciendo prácticas y discursos distintos. Ahora, el hecho es que tenemos a Zedillo de regreso, porque está enfurecido y está pues actuante, ¿no? En las últimas 24 horas lleva 2 cartas mal escritas, pésimamente escritas, redactadas, que de hecho toman mucho distancia del ensayo que publica en Letras Libres.
El ensayo está como que lo escribió otra mano y las cartas que escribe en las últimas horas pues demuestran al Zedillo de verdad, que tiene que unir los apellidos López-Obrador, como lo hace en su país huésped, ¿no? Que es Estados Unidos. Y lo tenemos ahora aquí. ¿Qué futuro tiene? Te preguntaría, Rafael, ya como mi última pregunta, este debate en términos intelectuales, ¿qué futuro tiene este debate? Hijos, pues sí, ¿no? Por un lado es triste la manera en que se presenta Zedillo, ¿no? Como si fuera una figura al margen, como una cabeza que está pensando México desde el extranjero, cuando es un exfuncionario, un expresidente, tan desgraciado como todos los expresidentes mexicanos, ¿no? Se presenta a sí mismo como un paladín de la democracia, cuando está ahí su récord de gobierno y uno puede ver las matanzas, las masacres, los acuerdos, las negociaciones, la corrupción. Se siente obligado a hablar en este momento, cuando se cayó durante todos los años de la violencia y con su silencio parece haber avalado, ¿no? El estado de excepción, la ruptura del Estado de Derecho. O sea, eso no le pareció urgente, no le parecía apremiante hablar en ese momento, cuando sencillamente se estaba pasando el gobierno de Calderón, estaba desestimando toda ley y creando un estado de excepción en el país. Y sí, ahora, por otro, me parece el ensayo de Zedillo parece que fracasa completamente al hacer su recuento histórico, al pensarse a sí mismo, incapaz de toda autocrítica y presentándose a él y a las administraciones anteriores como democráticas. Por el otro lado, me parece que es efectivo al juntar y poner en un texto muy leído las críticas que se han hecho desde hace muchos años ya de la administración de López Obrador, ¿no? Algunas críticas con las que yo puedo coincidir, otras con las que no coincido, pero me parece que quedan de manera efectiva en un texto y que será un texto al que una y otra vez volverá la oposición ahora de Claudia Sheinbaum para criticar, ¿no? Sus políticas. Entonces, no sé si este texto consiga reunir ideológicamente a ciertos grupos opositores. No sé, me cuesta trabajo pensar qué secuelas puede tener esto en una oposición tan molida como la mexicana, ¿no? Ahora, el momento en el que reaparece Zedillo, ya desde el año pasado, en septiembre, después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, y justamente porque la oposición está molida, puede eventualmente representar un ariete de esta oposición que los intelectuales quieren volver a reunificar hacia la coyuntura del 2027, y si esa lógica político-electoral puede tener buenos resultados con una figura como Ernesto Zedillo. No sé. O sea, sí, me parece que Zedillo ahí pone como a disposición de algunos un discurso, una serie de críticas que podrían ser efectivas, pero no veo a las figuras, a los cuerpos ya físicos de la oposición que puedan acaudillar esa agenda, ¿no? Como decimos, es una oposición muy deslegitimada, que ya tuvo experiencia de gobierno, toda ella, y por lo mismo sabemos lo que son. Es una oposición sin promesa. Y de hecho aquí, ¿no? Zedillo, por ejemplo, es un texto crítico, o que quiere ser crítico, pero es un texto que otra vez no tiene promesa. Zedillo está enojado porque supuestamente están destruyendo lo que construyó, pero ahí no hay una promesa de un México futuro, no hay una contrapropuesta a la 4T, digamos, ¿no? Se queda en una crítica y en no autocrítica en lo absoluto. En eso se queda Zedillo en ese ensayo. Sí. Rafael Lemus, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Y muchas gracias por el libro, fundamentalmente. Y salió no quiero dejar porque lo acabo de conseguir. Salió es el nuevo libro de Rafael Lemus también. Es más literario, me decía. Yo no lo he leído, porque pues lo apenas tuve que... lo platicamos. Así es, Javier. Apenas lo platicamos. ¿Qué es Rafael Lemus, lo que acabas de publicar?
Sí, salió apenas hace un par de meses y como dices es mucho más literario. Lo que hago allí es una exploración de ciertos espacios imaginarios inventados por la literatura mexicana. Desde el siglo XIX hasta el presente, muchas novelas escritas en el país han creado espacios ficticios, de pronto utópicos, distópicos, para imaginar el país. Entonces viajo por estos 10 sitios, Comala, obviamente, Ixtepec, La Matosa, Santa Teresa, viajo por estos espacios, los mapeo y al mismo tiempo veo cuál es su relación crítica con el país e intenta hacer también una exploración de la imaginación política mexicana, ¿no? De cómo ciertos autores, ciertas obras en ciertos momentos están intentando pensar México más allá de México o están creando ciertos escenarios utópicos. Pues tal cual. Muchísimas gracias por la oportunidad, Rafael. Gracias a ustedes. Que estén bien. Muy buenas tardes, Igualmente, muy buenas buenas noches. tardes. Gracias.